Haru llevaba 3 días sin tocar su espada. No estaba herido. No había perdido ninguna batalla. Y tampoco tenía miedo. Simplemente ya no encontraba una razón para levantarse. Cada mañana despertaba antes de que saliera el sol, como había hecho durante años. Abría los ojos cuando la casa todavía estaba fría y permanecía unos instantes mirando las vigas oscuras sobre su cabeza. Antes, su cuerpo habría sabido qué hacer: levantarse, vestirse, salir. Pero aquella mañana volvió a quedarse allí. A pocos pasos, apoyada contra la pared, estaba su espada. La misma empuñadura desgastada por sus manos. La misma vaina marcada por años de caminos, entrenamientos y combates. La misma hoja que había desenvainado frente a hombres que querían matarlo. Haru la miró. Y no sintió nada. Ni miedo, ni rechazo, ni siquiera cansancio. Eso era precisamente lo que más le inquietaba. Durante años había conocido el significado de cada amanecer. Había días en los que entrenaba hasta que los brazos apenas podían sostener la espada. Días en los que regresaba cubierto de barro. Días en los que habría dado cualquier cosa por permanecer acostado unas horas más. Pero siempre se levantaba. Porque existía una razón. Ahora el cuerpo seguía siendo el mismo. La espada seguía allí. Y la razón había desaparecido. Y quizá no haga falta llevar una espada para conocer esa sensación. A veces ocurre con un trabajo, con un proyecto, con una meta por la que llevamos años luchando, seguimos haciéndolo, seguimos cumpliendo. Desde fuera, nada parece haber cambiado. Pero un día descubrimos algo difícil de explicar. Todavía podemos hacerlo, pero ya no sabemos por qué seguimos haciéndolo. Haru se incorporó lentamente y apoyó los pies sobre la madera fría. Durante unos segundos, permaneció sentado en el borde del futón. Frente a él estaba también su armadura. La había limpiado después de su último viaje y cada pieza permanecía exactamente donde debía. El cuero estaba cuidado, las placas ajustadas, nada estaba roto. Haru tampoco parecía estarlo. Se levantó, cruzó la habitación y se detuvo frente a la espada. Su mano quedó a pocos centímetros de la empuñadura. Habría bastado un gesto, pero no lo hizo. Apartó la mano y salió de la estancia. Fuera comenzaba a amanecer. La aldea despertaba lentamente. Una puerta se abrió al otro lado del camino. Alguien cargaba agua. El humo comenzó a elevarse sobre algunos tejados. Todo parecía continuar. Solo Haru se había detenido. A media mañana, un joven lo reconoció junto al camino. Se inclinó al verlo pasar. Haru respondió con el mismo gesto que habría hecho cualquier otro día y continuó caminando. Poco después ocurrió de nuevo. Para ellos nada había cambiado. Seguía siendo Haru, el guerrero al que habían visto regresar después de inviernos difíciles. El hombre cuya espada conocían aunque nunca hubieran visto su hoja. Aquel al que algunos jóvenes observaban en silencio cuando entrenaba. Nadie podía saber que llevaba 3 días sin tocarla. Y quizá tampoco habría importado, porque desde fuera seguía pareciendo exactamente el mismo hombre. Aquella tarde regresó a casa. La luz entraba inclinada por la puerta y alcanzaba parte de la armadura. Haru se sentó frente a ella. Tomó una de las placas y pasó el pulgar por su superficie. Durante años aquel ritual había sido sencillo: limpiar, revisar, preparar. Cada objeto tenía un lugar porque cada día parecía conducir hacia alguna parte. Esta vez observó su reflejo sobre el metal. La superficie irregular deformaba ligeramente su rostro. Movió la pieza. El rostro cambió. Volvió a moverla. Cambió otra vez. Haru dejó la placa en el suelo. Quizá lo más extraño de perder una parte de uno mismo no sea sentir que algo ha desaparecido. Quizá sea descubrir que el mundo continúa viéndola. Cuando cayó la noche, encendió un pequeño brasero. Las llamas tardaron unos segundos en prender. Haru acercó las manos y permaneció allí mientras la habitación se llenaba de una luz débil. Al otro lado seguía la espada. Esta vez la observó durante más tiempo. 3 días. Nunca había permanecido tanto tiempo sin entrenar desde que era joven. Tal vez aquello era todo.
Tal vez había permitido que el cansancio se instalara demasiado profundamente. Tal vez el cuerpo necesitaba recordar. Haru se levantó, cruzó la habitación y esta vez cerró la mano alrededor de la empuñadura. Antes del amanecer, Haru ya estaba fuera. El aire era frío y la hierba conservaba la humedad de la noche. Se colocó en el mismo lugar donde había entrenado cientos de veces. Desenvainó. Durante un instante permaneció inmóvil. Después levantó la espada. El primer corte fue torpe, no por falta de técnica. Su cuerpo parecía haberse sorprendido al volver a ejecutar un movimiento que conocía demasiado bien. Haru respiró. Lo intentó otra vez. Esta vez la hoja descendió limpia. Una tercera. Después una cuarta. Los pies encontraron solos la distancia. Las caderas acompañaron el movimiento. Las manos dejaron de pensar. Su cuerpo recordaba. Haru aumentó el ritmo. Corte, paso, respiración. Otra vez. Durante unos minutos desapareció todo lo demás. Solo quedaron el sonido de la hoja atravesando el aire y sus pies golpeando suavemente la tierra. Cuando terminó, respiraba con fuerza. Una fina capa de sudor cubría su frente. Miró la espada. Había esperado aquel momento. Esperaba reconocer algo. El impulso de continuar. La satisfacción silenciosa que siempre aparecía después del entrenamiento. Quizá incluso vergüenza por haber pasado 3 días sin hacerlo. Pero no llegó nada. Haru permaneció allí con la espada entre las manos. Podía seguir entrenando. Ese nunca había sido el problema, y por primera vez comenzó a sospechar que levantarse no era lo mismo que querer caminar. Al día siguiente volvió a intentarlo. Esta vez se levantó antes. Entrenó durante más tiempo. Cuando terminó, limpió cuidadosamente la hoja y comprobó el filo. Después revisó su armadura. Ajustó una correa que empezaba a ceder. Ordenó la habitación. Al amanecer siguiente repitió exactamente lo mismo, y al siguiente también. Desde fuera, Haru había regresado. Volvía a levantarse temprano, volvía a entrenar, volvía a cuidar cada pieza de su equipo con la precisión de siempre. Sus movimientos eran incluso más limpios que durante el primer día. Nada en él había olvidado cómo ser aquel hombre, excepto él. Cada mañana esperaba que algo regresara, y cada noche encontraba el mismo silencio. Entonces entrenaba con más fuerza, como si la disciplina pudiera obligar a regresar aquello que ya no respondía. Una tarde golpeó el poste de entrenamiento una vez más. La madera tembló. Haru levantó de nuevo la espada. Se detuvo. No estaba cansado. Podía continuar durante horas. Bajó lentamente los brazos. Aquello era peor, porque mientras creyó que había perdido la disciplina, existía una solución sencilla: volver. Pero Haru había vuelto, y seguía sin estar allí. Esa noche se sentó frente al brasero. Las llamas eran pequeñas. Tomó un trozo de leña y lo colocó sobre ellas. El fuego creció durante unos instantes. Después volvió a disminuir. Haru añadió otro. Esperó. Las brasas se iluminaron y volvieron a apagarse lentamente. Su mano buscó una tercera pieza. La sostuvo sobre el fuego, pero esta vez no la dejó caer. Se quedó mirándola, como si por primera vez se preguntara cuánto tiempo llevaba intentando alimentar algo que ya no daba calor. Haru no arrojó la leña. La sostuvo unos segundos más y terminó dejándola junto al brasero. Las llamas continuaron descendiendo. Primero desaparecieron las más altas. Después quedaron pequeñas lenguas de fuego entre las brasas. Finalmente solo permaneció un resplandor rojizo bajo la ceniza. Haru no hizo nada. Durante los últimos días había intentado lo contrario. Cuando el cuerpo no quería levantarse, lo había obligado a hacerlo. Cuando entrenar no despertaba nada, había entrenado más. Cuando el silencio regresaba, había repetido las mismas rutinas que durante años habían dado orden a su vida. Siempre había hecho eso, insistir. La voluntad le había permitido continuar cuando estaba cansado, cuando sentía miedo, cuando el invierno hacía doloroso incluso cerrar las manos alrededor de una espada. Pero aquello era diferente, porque Haru sabía luchar contra el cansancio, sabía luchar contra el miedo, incluso sabía luchar contra sí mismo. Lo que no sabía era qué hacer cuando ya no deseaba ganar aquella batalla.
Miró el trozo de leña que había dejado en el suelo. Seguía seco. Podía arrojarlo al brasero. Podía levantarse, buscar más y mantener el fuego vivo hasta el amanecer, pero por primera vez no se preguntó si podía hacerlo. Se preguntó por qué debía hacerlo. Las últimas brasas se apagaron. La habitación quedó a oscuras. Y Haru permaneció allí, sin intentar salvarlas. A la mañana siguiente no entrenó, pero tampoco permaneció acostado. Se levantó cuando escuchó los primeros pájaros y abrió la puerta. El aire frío entró en la habitación. Durante unos segundos observó el lugar donde había entrenado los últimos días. Después miró la armadura. Se acercó a ella y comenzó a vestirse. Primero las protecciones de las piernas, después el torso. Sus manos conocían cada nudo, cada correa, cada ajuste. No necesitaba pensar. Había repetido aquel gesto tantas veces que podía hacerlo casi a oscuras. Tomó una de las últimas piezas y se detuvo. La sostuvo frente a él. Durante años aquella armadura había significado cosas distintas. Había sido protección, deber, responsabilidad, también miedo. Había regresado con ella cubierta de barro, con placas dañadas y correas rotas. Había pasado noches reparándola antes de volver a salir. Nunca se había preguntado qué quedaría cuando ya no quisiera ponérsela. Haru dejó la pieza en el suelo. Después desató una de las correas que acababa de ajustar. Luego otra. La armadura comenzó a caer de su cuerpo pieza a pieza. No había nadie observándolo, nadie exigiéndole que se la pusiera. Y sin embargo, algo dentro de él se resistía a quitársela. Entonces comprendió por qué. No temía abandonar la espada. Temía al hombre que podía aparecer después. Porque durante demasiado tiempo había sabido responder cuando alguien preguntaba quién era. Guerrero, samurái. Una palabra bastaba. Sin ella, la respuesta dejaba de ser sencilla. Haru dejó la última pieza junto a las demás. Y por primera vez contempló la armadura desde fuera. No como alguien que debía ponérsela, simplemente como algo que había llevado durante muchos años. Aquella noche volvió a sentarse frente al brasero. No encontró calor. A su lado permanecía el trozo de leña que no había utilizado. Lo tomó. Durante unos instantes pareció dispuesto a encender de nuevo el fuego. Después observó la madera. Había algo extraño en aquel gesto. Llevaba días intentando recuperar aquello que había sido. Como si todo lo que termina lo hiciera porque alguien no luchó lo suficiente por conservarlo. Como si dejar apagarse un fuego significara necesariamente haberlo abandonado. Pero no todos los fuegos mueren por falta de cuidado. Algunos arden durante horas, dan calor, iluminan una habitación, cumplen exactamente aquello para lo que fueron encendidos, y después consumen su última leña. Haru dejó el trozo de madera junto al brasero. Quizá había estado haciéndose la pregunta equivocada. Quizá no necesitaba descubrir cómo recuperar aquello que había perdido. Quizá necesitaba preguntarse si realmente lo había perdido. Miró hacia la espada. Seguía en el mismo lugar. Entonces apareció una posibilidad que hasta ese momento no había querido considerar. Tal vez su propósito no había desaparecido. Tal vez había terminado. Haru bajó la mirada. No sintió alivio. Tampoco tristeza. Solo permaneció allí mientras aquella idea encontraba lentamente un lugar dentro de él. Durante años, la espada le había dado una dirección. Eso no convertía aquella dirección en eterna. Y aceptar que un camino había terminado no borraba ninguno de los pasos que había dado sobre él. Los días siguientes fueron extraños. Haru dejó de intentar recuperar sus antiguas mañanas. Ya no se obligaba a entrenar al amanecer, pero tampoco buscó inmediatamente algo que ocupara aquel espacio. Algunas mañanas caminaba, otras permanecía frente a la casa mientras el sol aparecía detrás de las montañas. Había pasado gran parte de su vida sabiendo cuál era el siguiente movimiento. En combate, dudar podía costar una vida. En el camino, cada viaje tenía un destino. Cada entrenamiento perseguía algo. Ahora no había destino. Y durante un tiempo, aquello le había parecido insoportable, porque cuando un hombre ha caminado durante años hacia algún lugar,
Detenerse puede parecer lo mismo que perderse, pero no lo es. Haru empezó a comprenderlo en aquellas mañanas sin nombre. No saber qué venía después no significaba que no existiera un después. Solo significaba que todavía no podía verlo. Pasaron algunos días. Una mañana Haru regresó temprano. Entró en la habitación y se detuvo. La espada seguía apoyada contra la pared. Exactamente igual que al principio, se acercó, cerró la mano alrededor de la empuñadura y la levantó. El gesto fue sencillo. No había desaparecido su fuerza, tampoco su técnica. El acero recibió la luz de la mañana. Durante años había creído que aquella espada era una extensión de sí mismo. Ahora podía verla de otra manera. Había estado con él, no era él. Haru volvió a introducir lentamente la hoja en la vaina. Podía salir, podía entrenar, podía volver a utilizarla algún día. Nada se lo impedía. Pero tampoco necesitaba hacerlo aquella mañana. Dejó la espada contra la pared. Su mano permaneció un instante sobre la empuñadura. Después la retiró. La primera vez que había hecho aquel gesto, sentía que algo dentro de él había desaparecido. Esta vez no. La espada permaneció allí, y Haru caminó hacia la puerta. El sol comenzaba a elevarse. Haru salió de la casa y cerró suavemente detrás de él. No llevaba armadura, no llevaba espada, y tampoco llevaba una respuesta. Nadie le había mostrado un nuevo camino. No había descubierto una misión capaz de sustituir a la anterior. No sabía qué estaría haciendo dentro de un mes. Quizá ni siquiera sabía qué haría al terminar aquella mañana. Pero caminó. Durante mucho tiempo había creído que para avanzar necesitaba saber hacia dónde. Ahora empezaba a comprender que algunas etapas de la vida comienzan de otra manera. Primero damos un paso, después descubrimos qué significa. Dentro de la casa, la luz avanzó lentamente por el suelo. Alcanzó la armadura, después la espada. Todo aquello seguía allí. Nada había sido destruido. Nada necesitaba serlo. El hombre que Haru había sido no era un error que debía corregir, tampoco una vida a la que estuviera obligado a regresar. Había sido su camino, y había llegado hasta allí gracias a él. Fuera, sus pasos comenzaron a alejarse. No sabemos hacia dónde iba. Quizá Haru tampoco. Pero hay momentos en los que perder una razón para continuar no significa haber perdido el camino. A veces significa que hemos llegado al final de uno. Y quizá el vacío que aparece entonces no esté pidiendo que corramos a llenarlo. Quizá solo esté dejando espacio, espacio para algo que todavía no conocemos. Fuerza y honor.